¿Te has preguntado alguna vez cuál es la verdadera historia detrás de la mención o aparente ausencia de los palestinos en las Sagradas Escrituras? A lo largo de los siglos, el relato bíblico se ha citado como prueba de muchas narrativas, y sin embargo, hay secretos que parecen deslizarse entre las páginas, camuflados tras nombres antiguos y traducciones imperfectas. Hoy vamos a sumergirnos en un viaje apasionante que no solo revelará las profundas raíces históricas del pueblo que habitó esas tierras, sino también los enigmas que se entretejen con el mensaje bíblico. Prepárate para descubrir cómo, en la intersección de la arqueología, la historia y la fe, se tejen revelaciones que podrían cambiar tu perspectiva para siempre. El Antiguo Testamento se teje en torno al concepto de la tierra prometida. Entre pasajes llenos de conquistas y pactos divinos, surgen pueblos que se interponen en la narrativa de la nación de Israel. En este contexto, la palabra filisteos resalta de forma recurrente, siendo enemigos formidables que combatieron en grandes batallas. Sin embargo, cuando leemos la Biblia en español, el término palestinos casi no aparece, lo que ha generado un sinfín de debates. ¿Estamos hablando de dos grupos totalmente diferentes? ¿O existe algún lazo histórico que conecta a los antiguos filisteos con los palestinos de épocas más modernas? La sola duda aviva la curiosidad de historiadores, teólogos y creyentes por igual. La palabra Palestina deriva de Filistea, nombre que los griegos adoptaron y posteriormente los romanos popularizaron al denominar la región como Siria Palestina. Aquellos filisteos, enemigos acérrimos en relatos como el de David y Goliat, provenían, según algunas teorías, del mundo egeo, posiblemente de la isla de Creta o de Asia Menor. Con el tiempo, la región experimentó innumerables cambios políticos y demográficos, pasando de mano en mano por imperios como el asirio, el babilónico, el persa y el romano. En este torbellino de conquistas, los nombres y fronteras se transformaban como hojas arrastradas por el viento. Allí radica una de las fuentes de confusión sobre si la Biblia realmente menciona a los palestinos o si solo se refiere a los filisteos, sus predecesores en la historia de la tierra, que hoy llamamos Palestina. En la Biblia, la presencia filistea se registra principalmente en el Antiguo Testamento. Se les describe como guerreros de gran estatura, maestros en la forja de armas de hierro, e incluso se atribuyen historias heroicas como la del mítico gigante Goliat. El choque cultural y militar entre israelitas y filisteos se vive de manera intensa en libros como Jueces y Samuel, desde los actos de Sansón, cuyas hazañas de fuerza bruta tenían la finalidad de humillar a los filisteos, hasta las reiteradas luchas por el control de territorios costeros. La imagen de un pueblo fiero y en constante conflicto se arraiga en la memoria del lector. Pero, ¿qué pasó después de que estos filisteos desaparecieran del foco bíblico? Con la llegada del Imperio Romano, la región de Judea fue rebautizada como Siria Palestina tras las revueltas judías, en un intento de romanizar y, según algunos historiadores, de borrar la identidad judía tradicional. De esta manera, el nombre Palestina se consagra en los mapas de la antigüedad, trascendiendo a lo largo de los siglos. Pero, ¿qué ocurrió con la población autóctona? ¿Acaso se fundió con nuevos habitantes o simplemente adoptó la denominación romana? Bajo este velo histórico, muchos se preguntan si el término palestino de hoy guarda relación directa con los antiguos filisteos. La Biblia, en su lenguaje original, no menciona palestinos como tal, pero sí perpetúa la raíz fonética que luego se convertiría en Palestina y más tarde en Palestine. A menudo se argumenta que los palestinos modernos no son descendientes directos de los filisteos de la Biblia. De hecho, muchas investigaciones apuntan a que la población que actualmente se identifica como Palestina es, en realidad, el resultado de siglos de mestizaje entre diversos grupos étnicos que habitaron la región: cananeos, arameos, árabes, cruzados e incluso turcos, entre otros. Pero la pregunta persiste: ¿hay rastros culturales o genéticos que se remonten a aquellos antiguos filisteos que lucharon contra Sansón y David?
Los secretos que la Biblia podría ocultar no son necesariamente intencionados, sino fruto de transliteraciones y cambios terminológicos a lo largo de los siglos. Sin embargo, esto no deja de alimentar las teorías que buscan vínculos directos entre la etnia filistea y la Palestina moderna. La arqueología se ha convertido en la llave maestra para desvelar muchos de los misterios enterrados en la arena del tiempo, desde descubrimientos de cerámica filistea con diseños característicos, hasta sitios de excavación en ciudades como Ascalón, Gaza, Asdod, Ecrón y Gat. Los hallazgos ofrecen pistas sobre cómo vivían aquellos pueblos milenarios. Aunque la Biblia no menciona a los palestinos como tal, muchos de estos lugares históricos coinciden con zonas habitadas por los palestinos actuales. Los artefactos, murallas y templos antiguos se convierten en una especie de testimonio silencioso de una continuidad cultural, aunque no necesariamente étnica, que podría ser interpretada de múltiples maneras. La Biblia, como texto religioso y fuente histórica, ha pasado por un sinfín de interpretaciones. Algunas corrientes teológicas sostienen que las profecías y narraciones bíblicas sobre la tierra y sus habitantes siguen cumpliéndose en la actualidad. En ese sentido, se teoriza que toda la región al oeste del río Jordán pudiera ser la tierra prometida para Israel, lo que en la praxis afectaría a palestinos y demás comunidades. Sin embargo, la escritura en sí no brinda una definición clara de quiénes son los palestinos modernos, ni detalla qué sucedió con los filisteos más allá de su ocaso histórico. Tal silencio es lo que algunos llaman el gran misterio. ¿Qué hay de aquel grupo temido que llegó a desafiar el poder del pueblo elegido? ¿Desapareció por completo o se diluyó en la marea de las civilizaciones? Uno de los aspectos más intrigantes es la cuestión de los nombres. Según la tradición bíblica, Dios cambió el nombre de personajes como Abram a Abraham o Jacob a Israel para conferirles un nuevo propósito. De manera análoga, el cambio de nombres geográficos podría tener un impacto simbólico en la identidad de los pueblos. Cuando Roma cambió Judea a Palestina, otorgó una especie de nuevo nacimiento nominal a la región, aunque esto no signifique que la población se transformara de la noche a la mañana en filisteos o palestinos. Sí plantó la semilla de una identidad que, con el tiempo, echaría raíces profundas y derivaría en la moderna noción de Palestina. Tal vez la Biblia oculte ciertas cosas no por censura, sino porque la historia siguió escribiéndose después del texto sagrado. En el terreno de las conspiraciones, muchos argumentan que hay un interés político y religioso en mantener la confusión entre filisteos y palestinos. Algunos sostienen que se ha suprimido información o que se han manipulado traducciones bíblicas para favorecer ciertas agendas. Otros, en cambio, aseguran que no hay ninguna conspiración, sino simplemente la evolución natural de los idiomas y la historia. Lo cierto es que el material bíblico, al ser tan antiguo y diverso, da pie a todo tipo de interpretaciones, especialmente cuando se combina con el fervor de la fe y las disputas actuales en Oriente Medio. Más allá de los factores históricos y étnicos, la Biblia es, ante todo, un texto espiritual. Para millones de creyentes, la relevancia de la Biblia trasciende nombres o detalles geopolíticos. Se centra en la relación entre Dios y la humanidad, en la ética y la salvación. Desde esta perspectiva, la mención o ausencia de los palestinos podría no tener un impacto crucial en la interpretación religiosa. Sin embargo, a otros les inquieta la idea de que el plan divino abarcara muchos más matices de los que alcanzamos a leer. Es posible que la Biblia, en su silencio, insinúe que la historia de los pueblos no acaba entre sus páginas, sino que continúa desarrollándose en cada generación. En la región de Palestina, las lenguas árabe y hebrea conviven, a veces de manera tensa, con un trasfondo cultural riquísimo. El folclore popular, la gastronomía, la música y hasta expresiones lingüísticas pueden llevar rastros milenarios de las muchas civilizaciones que pasaron por ese territorio. Al mismo tiempo, en la narrativa bíblica, el idioma hebreo predominaba en los textos originales del Antiguo Testamento, mientras que el Nuevo Testamento
se escribió mayormente en griego, con algunas influencias arameas. Es en la mezcla de estas lenguas donde se produce la confusión entre filisteo y palestino. Un detalle fonético puede cambiar totalmente la percepción de un versículo o de un relato entero. La Biblia no está sola. Junto a ella, existen otros textos antiguos como los escritos de Flavio Josefo, los rollos del Mar Muerto y diversos registros asirios y egipcios que mencionan a los pueblos que habitaban Canaán y las áreas circundantes. En algunos de estos documentos, la referencia a Peleset, posible raíz del término filisteo, se entrelaza con la historia de faraones y conflictos en la franja costera. Así, aunque la Biblia calla sobre el destino final de los filisteos, estos textos paralelos nos ofrecen un vistazo complementario. ¿Podrían estar aquí las claves que la Biblia no menciona directamente sobre los palestinos? Tal vez sí, o tal vez solo aumenten el enigma. En la actualidad, el conflicto árabe-israelí suele teñir las discusiones sobre la herencia histórica y religiosa de la región. Para algunos, la mera mención de la palabra palestino evoca tensiones políticas, reivindicaciones territoriales y un largo historial de guerras y diálogos de paz frustrados. En este contexto, la cuestión de lo que oculta la Biblia se convierte en un polvorín ideológico. Cada parte del conflicto puede buscar amparar su narrativa en textos sagrados. Sin embargo, la mirada histórica de la Biblia no necesariamente se alinea con las realidades políticas de hoy. Esa desconexión entre la historia antigua y la moderna alimenta la incertidumbre y la especulación. Podemos decir que la Biblia oculta sobre los palestinos tanto como oculta sobre muchos otros pueblos de la antigüedad que no fueron el foco central de la narrativa hebrea. El silencio puede interpretarse de muchas maneras, como desconocimiento histórico, como falta de relevancia teológica o incluso como una omisión intencional. Sin embargo, la historia de Oriente Medio es tan compleja y tan nutrida de fuentes diversas que nos deja la puerta abierta a reinterpretar lo que la Biblia pudo haber estado reflejando a través de sus textos, sin mencionar explícitamente a la población que hoy se autodenomina Palestina. Para muchos palestinos, su identidad no gira en torno a si descienden o no de los antiguos filisteos. Más bien, se basa en la conexión histórica y cultural con la tierra, sus costumbres y tradiciones, y la continuidad de una comunidad que ha habitado la región durante incontables generaciones. Para otros, la relación con los filisteos puede ofrecer un ancla en la historia bíblica, un testimonio de que su presencia en la tierra data de tiempos inmemoriales. Esta búsqueda de la identidad, tan cargada de significado emocional, a menudo trasciende el mero rigor histórico para adentrarse en la esfera simbólica y política. La noción de lo que oculta la Biblia puede ser una forma de expresión para decir que la Biblia, al enfocarse principalmente en la historia de Israel, no profundiza en la de otros pueblos que también habitaban Canaán. Este ángulo nos invita a reflexionar sobre la complejidad humana. Cada pueblo reclama su propio relato, sus héroes, sus antepasados. Cuando estos relatos se enfrentan con la narrativa bíblica, surge una tensión emocional que, a menudo, se ve reflejada en la política, la religión y la identidad nacional. Es en esa tensión donde las preguntas se vuelven más fuertes. ¿Y si el silencio bíblico no es más que un eco de la historia de los vencedores, dejando a un lado a otros actores históricos igual de relevantes? La Biblia no es la única manera de acceder al pasado. Muchas comunidades de la región han preservado relatos antiguos a través de la tradición oral, leyendas y costumbres transmitidas de generación en generación. Estas historias, aunque menos sistematizadas que los textos bíblicos, pueden arrojar luz sobre cómo la gente del lugar entendía y vivía su propia historia. Tal vez lo que oculta la Biblia se encuentra en esas narraciones que nunca fueron escritas en hebreo, griego o arameo, pero que perviven en canciones, cuentos y rituales familiares, reflejando una memoria colectiva a menudo ignorada por las grandes compilaciones religiosas. En la era moderna, la ciencia genética y la antropología han dado pasos agigantados en la reconstrucción de linajes ancestrales. Existen proyectos de ADN que buscan rastrear el origen de las poblaciones actuales en Oriente Medio. Algunos hallazgos
revelan que judíos, palestinos y otros grupos de la región comparten un porcentaje significativo de material genético, lo que sugiere que, más allá de las diferencias actuales, hay raíces comunes. Esto, sin embargo, no confirma una relación exclusiva con los filisteos, sino que subraya la complejidad de la historia humana. El silencio bíblico podría romperse parcialmente con la voz de la ciencia, aunque tal voz esté sujeta a interpretaciones y no siempre se alinee con visiones estrictamente religiosas o políticas. El gran interrogante sobre qué oculta la Biblia acerca de los palestinos podría resumirse en la confluencia de tres factores: la continuidad histórica del nombre Palestina desde el término Filistea, la ausencia de una mención directa de palestinos en el texto sagrado y la mezcla poblacional que caracteriza a la región desde tiempos antiguos. Este entramado ha dado pie a debates que no son meramente académicos, sino que influyen en la percepción colectiva de la historia y la legitimidad de las reivindicaciones territoriales actuales. Sin embargo, también nos invita a un ejercicio de humildad, reconocer que la historia es más amplia que un solo texto y que la identidad de un pueblo no puede reducirse a una etiqueta o a un capítulo específico en un libro sagrado. Y ahora que has recorrido esta trama de incógnitas y certezas, te propongo un reto. Mira más allá de los nombres y las etiquetas. Profundiza en los orígenes y los textos con una mente abierta. La Biblia, con su riqueza espiritual, no necesariamente lo dice todo, pero sí inspira a buscar respuestas y a comprender la historia desde múltiples ángulos. Si te ha intrigado este viaje, te invito a dejar tus comentarios, compartir tus reflexiones y, sobre todo, a permanecer atento a nuevos episodios en nuestro canal, porque esta travesía apenas comienza y hay mucho más que desenterrar en las arenas del tiempo. ¿Te animas a seguir explorando con nosotros? Suscríbete, comparte y sumérgete en los misterios que nos aguardan en el próximo video.